Hola, hola. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde Sevilla, nada menos, de Sevilla en Andalucía, en España. Ole tú desde Sevilla. Qué bien, qué maravilla. Yo estoy desde aquí, desde mis montañas en Francia, como siempre, desde la zona del Limousin, con un fresquito y un tiempecito así ya de chimenea por aquí. Apetece, ¿no? Lo de la chimenea. Oye, Limousin ¿tiene algo que ver con la raza de vacas esas que se llaman Limousin? Totalmente, Vale, totalmente. vale. Aquí estoy en el plató de Mil Vaches, que se llama, que es, ¿Sí? un plató es una llanura de las 1000 vacas y Ajá. todas las vacas son pelirrojas, son las limusinas. Sí. Exacto. Wow, qué bien. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Venga, tira. Pues venga, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos a la sala Mundo Rural. Yo soy Raquel y esta sala la hemos creado Isabel Sánchez Tejado y yo para hablar sobre las oportunidades que ofrece el mundo rural. Pues yo soy Isabel, Isabel Sánchez Tejado, y es verdad, queremos mantener esta sala todos los miércoles para los que estéis oyéndonos, que sepáis que todos los miércoles de 7 a 8 hora española, porque tenemos mucho que decir sobre las oportunidades que brinda el mundo rural. Quiero recordaros a todos que estas sesiones son grabadas, van a ser grabadas, para poder utilizar luego su contenido y poder difundir posteriormente en nuestros perfiles de redes sociales. Entonces, si alguien tiene algún inconveniente o si al hacer las preguntas no quiere que salga, pues por favor nos lo dice y nosotros lo ocultamos sin ningún problema. Pues así es. Ya sabéis, como ha dicho Isabel, que esto es un espacio participativo en el que todos los que estáis por aquí tenéis la opción de participar con vuestra opinión una vez que acabe el discurso de la persona que os vamos a presentar hoy. Por lo tanto, podéis levantar la mano y os iremos dando paso según lo vayáis solicitando. Recordad que el objetivo de esta sala es dar a conocer todas aquellas oportunidades que ofrece el mundo rural, desde cualquier perspectiva o sector, sean energías renovables, permacultura, agricultura tradicional, turismo sostenible, vivienda, tecnología, teletrabajo, todo lo que tenga que ver con oportunidades del mundo rural. Una vez finalizada la intervención principal, abriremos los micrófonos para que cualquiera que lo desee pueda preguntar o hacer propuestas. Así es, así que sin más dilación vamos a presentar nuestro artista invitado de hoy. Así que hoy ha venido a divertirse con nosotros en la sala de Mundo Rural, nada menos que Iván del Caz, que nos va a hablar de Vico, la cooperativa por el bien común. Suena que te mueres, Iván, esto, pero bienvenido, Iván. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Vaya gozada de presentación, Isabel. Bien hallado, como dirían. Dios mío, artista y vamos a disfrutarlo. Qué dos cosas, Claro que sí. más. De eso se trata. Oye, mira, yo me he dado cuenta Sí. de una cosa, Iván, y es que en estas salas de Clubhouse, cuando más atención tenemos y cuando más gusta lo que estamos diciendo, es cuando hablamos de nosotros, es decir, de nuestra historia personal, de por qué hacemos las cosas. Entonces me gustaría, y dado que tengo confianza contigo y que nos hemos visto en alguna ocasión, pues contar tu historia personal. ¿Por qué Vico? ¿Por qué estás en esa cooperativa por el bien común? ¿Nos podrías contar un poco tu historia, Sí. por favor? Bueno, pues no sé cuál es el cuento, la larga, desde cuando nací en 1971 No en te Madrid, que no, voy a ir a la corta, voy a ir a, a lo interesante. Bueno, pues Vico es una cooperativa que lanzamos en el año 2013, pero bueno, se quedó constituida en el 2014, pero nace mucho más allá, ¿no? Yo siempre he dicho que ha habido una parte de mi vida que yo he vivido en el lado oscuro, ¿no? Yo he vivido, pues como vivimos muchos de nosotros, en ese lado del sistema capitalista en el que estamos inmersos, y en el que ahora pues muchos de nosotros también tratamos de cambiarlo, ¿no? Ese lado en el que lo que prima es el egoísmo, lo que prima es la competencia, lo que prima es muchas veces el pisar al otro, ¿no? Y que de hecho nos ocurre todavía en la educación y en las empresas, ¿no?
Y qué no decir en la política, ¿no? De que vivimos dentro de unos valores que realmente nos hacen sufrir mucho por dentro, ¿no? No sé si sabéis, pero el medicamento que más se vende en este país y en muchos de esa zona, entre comillas, civilizada, son los antidepresivos, ¿eh? O sea y los ansiolíticos, con lo cual nos dice de que vivimos en un mundo que realmente no es lo que queremos hacer, ¿no? Y luego te das cuenta también en ese proceso, de cambio de ese lado oscuro a mirar desde la mirada ahora desde la compasión, desde la justicia social, desde la igualdad, desde la colaboración, desde el construir, desde el bien común, etcétera. Todo ese proceso también lo viví desde el apartado personal, ¿no? Que te das cuenta desde que lo personal tú primabas otros valores, ¿no? Primas el valor de la amistad, de la verdad, del amor, de la sinceridad. Y eso nos ocurre a todos los seres humanos. Es decir, por un lado primamos una serie de valores que luego en el mundo de los negocios y en el mundo de las empresas y en el mundo competitivo, capitalista y radical que tenemos no priman, ¿no? Entonces, todo esto estaba en ebullición y en el año 2012, bueno, finales de lo que sería el 2011, que va a hacer ahora 10 años, pero el 23 de diciembre del 2011 moría mi madre en unas circunstancias duras, con un cáncer durante muchísimos meses y un sufrimiento bastante intenso que sufrió ella y que sufrimos los hijos y la familia cercana, ¿no? Yo siempre digo que mi madre me dio la vida en el 1971, pero me abrió los ojos el 23 de diciembre del 2011, ¿no? Y ya ahí, cuando ves que para ya el corazón, cuando tienes la mano de tu madre en tus manos y ya no respira, eso te da un vuelco en la vida y te dice que estamos haciendo muchas cosas muy mal, ¿no? Y todo eso es la realidad de lo que me provocó el cambio a decidir el que tenía que hacer las cosas de otra manera y que mi vida profesional tenía que encaminarse a intentar transformar este mundo desde lo pequeño y desde el ejemplo personal, ¿no? Y fue el gran paso que tomé en aquel momento, en el 2011, y luego, pues bueno, nos fuimos juntando gente que pensábamos de la misma manera, vimos cómo podíamos trabajar desde esta visión y finalmente, pues nació Vico, ¿no? Una cooperativa por el bien común que lo que hacemos es eso, acompañar, ayudar a organizaciones, a empresas, a instituciones hacia el bien común y en procesos transformadores hacia un mundo y un modelo de vida que realmente ponga a las personas y al planeta en el centro y desde unos valores como la justicia social, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la participación, la dignidad humana, la igualdad, que para nosotros son valores fundamentales a la hora de afrontar cualquier proyecto. Iván, buenas tardes. Buenas. Aprovecho para saludarte. Wow, la piel de gallina se me ha quedado. Y gracias por compartirlo, de verdad, lo que acabas de comentar. Danos un ejemplo, me gusta mucho ese mensaje que estás diciendo. El propósito es ese, el de cambio. Danos un ejemplo de cómo, de algo en concreto, de alguna empresa en concreto o de cuál es vuestro método de trabajo. El propósito ha quedado claro. ¿Cuál es el método? Sí, bueno, desde Vico trabajamos desde distintas líneas, ¿no? Para nosotros hay empresas que se nos acercan y lo que buscan es que lo que quieren hacer es que ellos producen ciertos productos, pero quieren hacerlo de una manera más ética, ¿no? De decir, oye, mira, yo estoy también en este proceso de que quiero hacerlo de otra manera, de una manera más sostenible, como se habla ahora mucho, de una manera más ética, de una manera... Y ahí empiezas a trabajar con unas metodologías de cómo puedes hacer todo esto, ¿no? A través de cómo trabajas a través de los stakeholders y los grupos de interés y la trazabilidad de lo que es tu producto, ¿no? Entonces, desde ahí, pues puedes ver con los proveedores si los proveedores están respetando, digamos, la dignidad
humana. ¿Cuántas empresas hay de moda en este país que, digamos, hacen sus prendas en otros países que yo lo he visto, porque hemos estado 2 años en la India trabajando que ahora si queréis os comento un poquito el proyecto con las comunidades de lepra, y hemos visto también cómo explotan a niños y a mujeres en países como India para vender prendas en las calles principales de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Pues es trabajar eso, ¿no? Es trabajar esas trazabilidades, es trabajar desde una visión y desde estos valores y creyéndotelo, no haciendo maquillaje, ni greenwashing, ni lo que llaman de responsabilidad social corporativa, que no es responsabilidad social corporativa, es acción social. Es decir, no puede ser que estemos hablando de una empresa química, esté haciendo pozos de agua, por no poner un ejemplo, hacer pozos de agua en África y por otro lado esté ensuciando los ríos y matando a los peces al lado de su fábrica, ¿no? Como está ocurriendo al lado de mi pueblo. En mi pueblo, yo vivo en un pueblito de Ollabarre, que somos pocos habitantes, nos pasa un río, es el Zadorra, y todos los veranos hay una serie de empresas que destrozan todo lo que es la biosfera del río y mueren un montón de peces, ¿no? Pues eso no es, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Y hay empresas y afortunadamente hay empresarios y hay organizaciones que ya quieren hacerlo de esta otra manera, ¿no? Y desde ahí nosotros les acompañaremos en esos procesos, ¿no? Transformadores. Y en otras, por ejemplo, para nosotros también a nivel institucional, la participación ciudadana es fundamental, ¿no? Creemos que debemos de tirar, si queremos pensar en todo esto, en gobiernos más horizontales y debemos de pensar también en gobiernos en los que la ciudadanía genere valor público y también se respete sus opiniones y participen de la generación de ese valor público, ¿no? Y para eso existe la participación ciudadana y debemos de pasar de líderes jerárquicos a líderes facilitadores, ¿no? Y para mí esos son los nuevos políticos también y que si trabajamos en nuevas instituciones transformadoras, ¿no? Tenemos que pasar de esos líderes jerárquicos a líderes facilitadores en política, esos representantes que tengan que cambiar. Y luego también otros de los temas que también hay que trabajar mucho si quieres trabajar en procesos transformadores son las métricas, ¿no? El poder medirlo, ¿no? El cómo medimos la sostenibilidad social o el impacto social positivo, el cómo medimos los impactos medioambientales, ¿no? Todo eso ya es bajarlo más a tierra para que esas mediciones, pues con certificaciones como B Corp o como ahora nos lo permiten también lo que son las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos permita mejorar como organización e incluso diría más como personas, ¿no? Porque para mí todo el cambio o todo este proceso transformador parte desde lo individual, desde el pequeño gesto individual de nuestro día a día, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Porque yo suelo decir mucho que la participación ciudadana y lo que son las acciones políticas transformadoras las hacemos individualmente cada uno de nosotros en nuestro día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es tan básico como preguntarte el ¿dónde compras? ¿Cómo me muevo? ¿Qué ocio practico? ¿Cómo me relaciono con el resto de gente, con mi familia y con las personas? ¿Qué como? ¿Cómo me desplazo? Etcétera. Es decir, todas nuestras acciones diarias conciben la comunidad, la ciudad, la población, el pueblo en el que vivo. Sí, y eso es lo que tenemos que ser conscientes también toda la ciudadanía, ¿no? Y todas las personas que vivimos, que no podemos estar en el bar criticando a X multimillonario empresario de la moda y luego ir a comprar a sus tiendas. No puedo criticar a no sé qué banco porque están favoreciendo la venta de armas ilegales y tener mi dinero en ese banco. No puedo el estar criticando a unas eléctricas y todo lo que se está produciendo y que incluso hasta un rey emérito esté ganando una pasta y haya ganado una pasta por todos esos intercambios desde las energéticas y desde otros temas y siga favoreciendo yo pagando todos los meses a esas energéticas.
Entonces, la coherencia también es una parte fundamental de toda esta transformación. Bueno, que yo me voy enrollando y me caliento y quiero escucharos a vosotras y quiero escuchar a más gente. No, no, Iván, está bien porque además es que vas hablando, la verdad es que me iba haciendo una idea de que con estas palabras la verdad es que se construyen muchas cosas, pero sobre todo me quedo con dos palabras de todas las que has dicho, de todas las expresiones de esa parte de justicia social, colaboración, modelos de vida, etcétera, etcétera. Me quedo con dos y es con la palabra transformación y la palabra coherencia. Creo que son dos palabras que son importantes en todos los aspectos, pero sobre todo en el mundo rural. O sea, ser coherente en el mundo rural es muy importante porque la coherencia lleva a un modo de vida y hacer proyectos transformadores me parece también importante porque transformar no significa nada más que hacer algo mejor, por decirlo de alguna forma, y me parece importante. Yo quiero que nos hables, porque si no se nos va a ir el tiempo, del proyecto Rural Citizen 2030, la ruta de la innovación social, nada menos. O sea, fíjate qué titular. Ahí te lo dejo. Sí, bueno, Rural Citizen es como diría yo, como un hijo mimado de Vico, porque nace desde el corazón, ¿no? Rural Citizen es un proyecto que llevábamos mascullando ya un tiempo. Bueno, como os he comentado antes, yo vivo en un pueblito de 242 habitantes, para ser exactos, en Álava, que alguno de vosotras vais a tener la oportunidad de conocer la semana que viene con las jornadas que se van a hacer aquí en Álava y en Cuartango. Oui, c'est moi, oui, Y c'est moi. por eso lo digo, porque sé que, Isabel, que vas a conocerlo. Y conocíamos la realidad, ¿no? Pues bueno, también mi mujer es de una zona muy despoblada, de Álava, sus padres son agricultores, nosotros llevamos 18 años en ese pueblo, mis hijos han nacido en el pueblo y hemos trabajado desde el ámbito profesional en estos últimos años mucho el tema de participación ciudadana, de conexionar territorios, etcétera, y veíamos que teníamos que dar un pasito más allá en trabajar por el mundo rural, ¿no? Si algo veíamos también en el mundo rural, que también ocurre en las ciudades, es que se concibe también desde la competencia, ¿no? Y desde un poco digamos, la desconfianza, ¿no? Y lo que queríamos era transformar esas formas de hacer en el mundo rural y trabajar desde la colaboración, desde la confianza, desde un punto también de altruismo, y también trabajar y cambiar la narrativa del mundo rural de pasar de ese victimismo que se suele tener en el mundo rural muchas veces, en los pueblos, de considerarse menos que lo que puedes encontrar en las ciudades. De hecho, todavía hay padres y sobre todo abuelos que les dicen a sus nietos de si tú quieres una vida próspera, vete a la ciudad, ¿no? Y eso es lo que queríamos transformar, ¿no? De pasar del blanco y negro al color ya en el mundo rural. A lo mejor alguno de vosotras me habéis oído porque lo comenté alguna vez, ¿no? Hace ya meses, no, yo creo que fue el año pasado, la revista más leída los fines de semana, que es el XL semanal, más leída de este país, traía un reportaje del mundo rural y traía todas las fotografías en blanco y negro y la foto de portada era la típica estampa, con todo mi respeto, de las dos personas mayores sentados en una piedra con el bastón a la entrada del pueblo, ¿no? Y el mundo rural es mucho más que eso. Eso es bonito y eso tiene que perdurar. Y el mundo rural es mucho más que la agricultura y la ganadería y tenemos que mimarla, cuidarla, protegerla y aumentarla, todo lo que es el sector primario. Y tenemos que llevarlo hacia agricultura más ecológica y más sostenible y no los macrofundios que tenemos, ¿no? Pero aparte de trabajar eso, la agricultura y la ganadería, debemos de trabajar otros sectores en el mundo rural. Y con toda esta filosofía, en febrero del año 2020, teníamos ya preparadas unas jornadas para lanzar Rural Cities en 2030. Lógicamente el 2030 viene de la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2030. Teníamos ya una serie de acciones preparadas de forma presencial, pero en marzo del 2020 un virus
nos hizo que nos quedáramos en casa encerrados durante bastante tiempo. Entonces lo que hicimos es reaccionar rápido, y lo que íbamos a lanzar más adelante, lanzarlo en marzo del 2020, que fue la plataforma Rural Citizen, ruralcitizen.org, que lo que queríamos era ir generando comunidad con toda esta visión y todos estos valores que venimos hablando a lo largo de la tarde, de este rato que estamos pasando juntitas. Con todos esos valores, generar una comunidad que pensara de esta manera, ¿no? Desde la colaboración, desde esta nueva narrativa en el mundo rural y desde la visión de oportunidades y optimismo de que se pueden hacer otras cosas en el mundo rural. Nació en marzo del 2020, estamos en el 2021, en octubre, y en este tiempo, pues bueno, ha habido más de 35 actividades que hemos realizado, entre eventos, jornadas de activación en distintos territorios de España, y hay más de 1.400 agentes, personas relacionadas con el mundo rural que están dentro de la plataforma, ¿no? Que piensan de esta manera, ¿no? Esto, pues para mí son dos detonantes. Uno, que más allá de si lo hemos hecho bien o mal en Rural Citizen, uno es de que hay mucha inquietud en el mundo rural por hacer las cosas de otra manera, y desde la colaboración y desde un espíritu, ¿por qué no decirlo?, emprendedor y de búsqueda de oportunidad. Y luego otra es que debemos de trabajar, y hay gente muy inquieta por trabajar por el equilibrio territorial y por el reto demográfico. Es decir, de si realmente queremos trabajar también por el medio ambiente y queremos trabajar también por la sostenibilidad del planeta y de las personas, esto pasa por una convivencia entre lo urbano y lo rural, por una nueva forma de relaciones entre lo urbano y lo rural, y pasan por un equilibrio territorial, ¿no? Y eso es lo que buscamos en Rural Cities en 2030, y eso es lo que es la ruta de la innovación social, ¿no? Nos gustan las aventuras y nos gusta encaminarnos en aventuras de este tipo que sean transformadoras, y esta que nació desde el corazoncito y empujándola poco a poco, pues hoy ya se está haciendo mayor. Hay una red de colaboradores importante en la que Isabel está, y creo que otras personas, me parece ver por ahí también a Patricia y a otras personas que están colaborando con Rural Citizen, y que sinceramente yo lo que más me gusta de todo esto es que cuando te ves, ya sea por videoconferencia, y ya no digo nada, cuando te ves de forma presencial, todo eso se nota, ¿no? Esa pasión, ese cariño, esa confianza se transmite, y eso para mí es las nuevas formas de trabajar, no la de la desconfianza, el egoísmo. Y si vivimos en un mundo de abundancia, ¿no? Si yo creo que simplemente ese concepto, el trabajar la abundancia o la escasez, hace que veamos el mundo muy distinto, ¿no? Y mira, por cerrar esta intervención, para que lo entendamos bien, tú cuando tienes un paquete de chicles entero, das chicles, pero cuando solo te queda uno, ese ya es muy difícil de dar, porque es el último que te queda, ¿no? Y yo creo que la concepción que tenemos que tener del mundo empresarial, del trabajo, del mundo rural, del planeta en el que vivimos, de las personas con las que compartimos, es que vivimos en un mundo de abundancia. El paquete de chicles siempre está lleno, ¿eh? Con lo cual vivimos en ese mundo de abundancia y no tenemos que tener miedo a seguir dando chicles o a seguir entregándonos, ¿no? Pues qué razón tienes, Iván. De verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo porque es tal cual. Me acuerdo hace años escuché, creo que fue Alex Rovira quien lo decía, que no sé en qué escuela de negocios dice algo así como el mundo es un lugar escaso, tienes que buscar la manera de hacerte con tu parte o algo así, ¿no? Qué contrario a todo lo que estás diciendo, y realmente lo que está bien es que hay mucha gente, somos mucha gente en el mundo rural que ya estamos intentando verlo desde otro punto de vista. Me he quedado con 3 palabras que has dicho, ¿no? Que, que se dan en el mundo rural. Has hablado de cambiar esa manera de actuar en competencia, con desconfianza, de ese victimismo. Y es cierto, eso existe, pero está cambiando. Tanto de la mentalidad
de la gente que ya vive, que ha vivido siempre en los pueblos, como de los nuevos pobladores, que muchos ya llevamos muchos años viviendo en el campo, pero todo eso se hace posible, ¿no? Y yo creo que es algo Ujú, maravilloso, de verdad. ujú. Si querías decir algo, Sí. Iván. No, 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 no. Si queréis alguna pregunta o alguna cosa, si no, yo sigo, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a varias personas. Yo creo que si alguien quiere, por favor, hacer alguna pregunta, quiere intervenir, pues simplemente que levante la mano y le damos paso. Si quieres, mientras los más tímidos que se les cuesta mucho levantar la mano, yo tengo una pregunta y es, a mí me interesa muchísimo dos cosas bueno, varias cosas que habéis dicho, tanto Raquel como Iván, y es los estereotipos del mundo rural. Porque habéis hablado de que realmente pues es verdad que antes y sigue habiendo todavía generaciones y personas que le dicen a sus nietos, a sus hijos, que para triunfar tienen que salir del mundo rural. Pero además creo que no aporta nada ese tipo de comunicación como la que tú has aludido, Iván, y la que vemos diariamente en programas de televisión tipo, yo que sé, España Directo, ese tipo de programas donde solamente sacan la parte, digamos, pues la curiosa, ¿no? De hecho, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con estos locutores y con esta gente que los organiza y siempre piden lo mismo. Oye, ¿no tendrás por ahí al paisano con la vaca o el que va a recoger leña o el que tiene un huerto o el que tal? Y yo me desgañito siempre a decirles si esas personas existen y es verdad que están en el mundo rural, pero hay más personas en el mundo rural. Es decir, hay personas que trabajan en lo más variopinto y de alguna manera además son los que sustentan la economía. O sea, que es que además tenéis que plantearos que ya el mundo rural no es esa forma, ese estereotipo que tenéis vosotros. Entonces, entendiendo que antes lo paleto era paleto y ahora es calidad de vida, que realmente es así, y que estos estereotipos tienen que cambiar. Iván, ¿cómo ves? ¿Qué más podemos hacer? O sea, para mí es un trabajo personal, ¿vale? O sea, yo intento cambiar estos estereotipos desde mi trabajo, pero vosotros como organización, ¿cómo hacéis para cambiar estos estereotipos y que realmente la gente entienda el mundo rural como realmente es? Bueno, hay algo que ha ocurrido en este último año y medio, que yo creo que ya se ha hablado mucho de ello, pero yo creo que es bueno ponerlo encima de la mesa, que si algo ha traído la pandemia hacia el mundo rural o en general, es que hemos dado un salto tecnológico de 5 o 10 años, pero no de tecnología, sino de cultura tecnológica, ¿no? En este tiempo, en este año y medio, nos hemos visto forzados a trabajar desde casa y la cultura presencialista a la hora de trabajar que había en este país, pues esa se ha modificado, ¿no? Radicalmente, ¿no? En pocas semanas, no iba a decir meses, es que fueron semanas. En pocas semanas la gente estaba trabajando desde sus casas en vez de ir a la oficina, ¿no? Con lo cual la mentalidad y la cultura del teletrabajo, la cultura de las deslocalizaciones de equipos de empresas, la cultura nómada de trabajar desde cualquier rincón del mundo, eso se puso encima de la mesa y se ha visto que se puede hacer. Y eso es una realidad que beneficia al mundo rural, ¿no? Todavía hay, por desgracia, muchísimas zonas de España que no están conectadas a Internet. Yo siempre abogo y cuando tengo cualquier micrófono, y aquí también lo aprovecho, y si hay alguien de alguna institución que nos esté escuchando ahora mismo, siempre digo lo mismo. No puede haber ciudadanía de dos velocidades ni de dos clases, entre la rural y la urbana. Hoy en día, tener Internet es tan importante como tener el agua o la electricidad en casa. Entonces, como es algo tan esencial, eso tiene que estar en todos los hogares y en todos los rincones de este país. Y es algo por lo que hay que luchar y lo que hay que hacer en todos los territorios, ¿no? Partiendo de eso, de que tienen que estar conectados, ahí está uno de los cambios de las realidades en el mundo rural. Esto trae las posibilidades y con esta cultura del teletrabajo y de que ya no es una cultura tan presencialista, esto lo que nos trae es que un estudio de arquitectura puede estar en un pueblo de 10 habitantes, ¿no? En cualquier parte de España, ¿no? Y luego algo que nosotros hacemos mucho, los medios de comunicación siguen trabajando el sensacionalismo y siguen
lógicamente al servicio de las grandes empresas, ¿no? Y de quienes les pagan los anuncios y las publicidades, ¿no? Y entonces, pues hay ciertas cosas que tampoco les interesa contar o no quieren contar porque no traen ese sensacionalismo. Pero, pero muchas veces lo que buscamos es el gran alcance. Y a mí lo que me gusta trabajar es el pequeño alcance. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, lo que le digo es eso, que en el mundo rural puede ejercer su profesión. Mira, el otro día estaba con una persona del gobierno vasco. El gobierno vasco tiene su sede central en Vitoria-Gasteiz, lo que es el gobierno vasco. Trabajan allí como unas 4.000, 5.000 personas. De estas 4.000 o 5.000 personas, un porcentaje alto vienen de otras provincias. Vienen de Vizcaya, de Guipúzcoa, algunas desde Álava, etcétera, etcétera. Es decir, son desplazamientos y movilidad que actualmente en muchos de los casos podrían ser innecesarias. Esos técnicos, esos funcionarios, podrían ejercer su trabajo desde su pueblo y a lo mejor desplazarse esporádicamente a Vitoria-Gasteiz, a la central, o donde está el gobierno, donde tiene la sede central, pues para ciertas reuniones o ciertos encuentros. Es decir, debemos de también pedirles a las propias instituciones que también sean los primeros en ser ejemplo de la deslocalización hacia los entornos rurales. Por ejemplo, ¿por qué el Ministerio y parte de los servicios, bueno, parte no, y los servicios centrales de lo que es reto demográfico o el Ministerio de Agricultura tiene su sede central y casi todos los trabajadores en Madrid? ¿Por qué no deslocaliza trabajadores a entornos rurales y tiene sedes en pueblos de España, ¿no? Es decir, yo creo que en cualquier foro o en cualquier encuentro, yo creo que tenemos que hablar de esta manera, ¿no? De que hoy en día las posibilidades en los entornos rurales, repito, no toda España está conectada, pero sí hay ya bastantes núcleos poblacionales que sí están conectados y ya se puede hacer todo esto y se podría ejercer de esta manera. El invitarles a probar y a trabajar de esta manera. Tenía una reunión con otra empresa que está trabajando los temas rurales, como es Correos, que conoceréis el proyecto Correos Market, que lo están haciendo muy bien y están ayudando a lo que son los productores locales y a poder vender en toda España y fuera de España sus productos desde un pueblito pequeño, y me parece que es una labor preciosa la que está haciendo Correos con el proyecto de Correos Market. Y en una reunión en la que estaban, pues bueno, distintos técnicos y directivos de Correos, pues eran unos 12 personas, 14 personas, y les pregunté, ¿cuántas de vosotras os gustaría trabajar desde un pueblo? Y levantaron la mano 6. Si a esto le preguntamos a empresas que tienen miles y miles de trabajadores que van a la oficina principalmente para conectarse a un ordenador, estamos hablando de que las posibilidades de deslocalización y de la generación de un equilibrio territorial real, con las deslocalizaciones de equipos de empresas y el teletrabajo, es posible y factible, mejorando la calidad de vida de las personas y de los empleados, porque bueno, van a vivir en el entorno en el que desean. Es decir, de que yo, por decir, acabo de trabajar a las 5 a las 6 de la tarde y según cierro el ordenador me voy a dar un paseo por el pueblo o al monte porque voy a sacar a mi perro o X, y no que estoy en la ciudad que tengo que recorrer 2 horas hasta llegar en metro, hasta llegar otra vez a mi casa, ¿no? Eso hay mucha gente que quiere hacerlo. Y simplemente es cambiar esa mentalidad, que ya está ahí, de ese presencialismo al teletrabajo, ¿no? Con Cataluña hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con la Generalitat de Cataluña y en un proyecto que es Cataluña Rural Hub, en el que hicimos, digamos, un proceso de activación de procesos de pensamiento en esta línea con grandes empresas en Cataluña, localizadas en Barcelona, y ahora, pues bueno, se están haciendo algunos pilotos de deslocalizaciones de equipos de empresas a entornos rurales, ¿no? De cómo se pueden llevar, ¿no? a entornos rurales, pues gente que lo desea, empleados que lo desean, y cómo es beneficioso también para la empresa, ¿no? La empresa se va a beneficiar de que el trabajador está más feliz y más contento. Los costes son menores para la empresa, en definitiva, que lo que supone también mantener edificios en mitad de Barcelona. Y lógicamente ganamos a nivel de huellas de carbono, de mochilas ecológicas, de desplazamientos, mejoras de calidades de vida.
Con lo cual, el entorno rural procura una serie de beneficios frente a los entornos urbanos de este tipo muy grandes, ¿no? Y luego esa convivencia, ¿no? Que no es renunciar al urbano o a la ciudad, sino que habrá momentos en el que sí hay que desplazarse por ciertas reuniones o ciertas sesiones que tienes que realizar en la ciudad. Pero al final es una convivencia entre los dos entornos y desde lo rural creo que se abre un abanico de posibilidades inmensa. Y más que los medios, sí hay medios y periodistas que ya están también con esta nueva visión, y la están tratando. Pero sí es verdad que los periodistas sí, pero luego el medio de comunicación sigue trayendo también esa no sé si tradicionalismo o esa mirada más en blanco y negro, como comentaba antes, ¿no? Pero por eso, que yo creo que el cambio viene desde lo pequeño, es desde de qué llego yo con mis brazos, ¿no? ¿Qué Sí, llego yo a poder transformar, ¿no? Con mis brazos, ¿no? estoy de acuerdo, Iván. O sea, es así y además es que la única manera de trabajar en las cosas es empezando por cada uno en lo que puede hacer. Eso es evidente. O sea, que sí, es así. Tenemos una pregunta de Albert que quiere preguntarte. Albert, no te Hola, oímos. buenas tardes. Ahora sí. Siento no haberme enterado mucho de todo, pero voy por una corredoira, un camino de estos, Se te oye muy mal. ahora. Se te oye muy mal, Albert. A ver, Se corta. Sí. A ver si puedes si puedes parar, a lo mejor puedes ahora, coger mejor postura. Albert, bueno, a ver si Parece que se corta. sí. Estará en uno de esos territorios donde decimos que todavía no ha llegado la conectividad. Desgraciadamente. Es uno de los inconvenientes, claro. Por otro lado, de todas maneras, la ventaja es que tenemos una paz y una tranquilidad y una naturaleza que para sí la quisieran los que tienen cobertura a tope. O sea que a veces también hay que primar. No todo el mundo es repoblador, Iván. O sea, no todo el mundo es susceptible de vivir en el campo. Y hay gente que precisamente por estos inconvenientes, pues no les gusta vivir en el campo y prefieren otras comodidades o otro tipo de cosas que me parecen muy loables frente a la ventaja que tiene vivir en la naturaleza. Albert, probamos otra vez a ver si abre el micrófono, a ver. No sé si me oye. En fin, si está Yo por creo ahí, que no tiene conectividad. eso es Pero lo que... sí, que lo que comentabas, Isabel, lógicamente cada uno vive donde quiere, ¿no? Y las ciudades, lógicamente, no tienen que existir. Lo que pasa que hay un tema claro y yo creo que tenemos que ser conscientes. Cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, o cuando hablamos del impacto medioambiental que ejercemos, las miradas, tanto desde la parte política como desde la parte empresarial, es desde lo urbanita, es decir, de cómo buscamos soluciones en las propias ciudades masificadas de gente, de 4, 5, 6, 7 y 20 millones de habitantes. Hay mantras que dicen que en el 2050 el 85% de la población vivirá en ciudades. Y eso no lo venden No, no es un como que mantra, tiene que ser así. eso lo dice o sea, realmente la ONU, o sea, hay un Exacto, instituto pero yo prefiero decir la palabra mantra por lo siguiente, porque es que nos lo venden de que eso va a ser así. ¿Y quién hace que eso sea así? Lo hacemos las personas. Si las personas decidimos que en el año 2050 las ciudades no van a estar pobladas por el 85% de la población, será por personas que estamos peleando por el equilibrio territorial y el reto demográfico. Es decir, no nos creemos ese mantra, no nos hagáis comulgar con eso, de que va a ser así, de que queréis que estemos todos en las ciudades metidos allí, ¿no? Y eso no es así. ¿Por qué quiere? Ya entramos en temas hasta políticos, ¿no? Y ya que me meto, pues oye, me meto hasta el fondo, ¿no? ¿Y por qué no interesa el tener ciudades grandes? Porque sistémicamente se controla mucho mejor a las masas que si las tengo dispersas por los territorios. Puedo influenciar mucho más a las masas sociales metidas en ciudades de 5, de 7, de 20 millones de habitantes
para controlar sus decisiones que si las tengo dispersas por el país. Y esto son políticas muy antiguas, ¿eh? Son políticas, pues bueno, que vienen desde lo que son las dictaduras y demás, ¿no? Pero eso es uno de los motivos. Y esos mantras están ahí por eso, porque es mucho más fácil a nivel comunicativo, a nivel de educación, de cultura, etcétera, etcétera, el tener concentrada a la gente en masas que tenerla más dispersa en distintas poblaciones. Y es algo que tenemos que romper con ello. No nos podemos creer que, por mucho que la ONU diga que el 85% de la población va a vivir en ciudades, yo me niego a que eso sea así. Y por eso estamos peleando por el reto demográfico y el equilibrio territorial. Y si queremos salvar nuestro planeta, pasa por el equilibrio territorial. Es insostenible ciudades de 5, de 10 y de 20 millones de habitantes. Eso es insostenible totalmente. El planeta revienta. Con lo cual, si queremos trabajar por un impacto medioambiental positivo, ya no hablo ni de social, medioambiental positivo y trabajar por el cambio climático, una de las labores es hacer equilibrio territorial y desplazarse a poblaciones más pequeñas para vivir, que además vas a tener mejor calidad de vida. Eso doy fe. Creo que Salvador quería preguntar algo. Tienes la mano levantada. Te he dado permiso para el micrófono ya, Salvador. Si quieres preguntar hasta que veamos si Albert puede hablar. Parece que hoy tenemos problemas de conectividad desde los diferentes espacios rurales. Yo quería, Sí. eso parece, yo quería comentarte, Iván, sobre esto que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con que realmente hay como una... Bueno, dejamos hablar a Salvador, luego ya comentamos al final. Vale. Salvador, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Estoy absolutamente de acuerdo con Iván. El mantra. Lo que entiendo es que debemos hacer que nuestros municipios, nuestras pequeñas poblaciones sean suficientemente atractivas para lo urbano, sin llamar la atención. Es decir, parto de la idea de caracterizar cada economía local para que sea más atrayente. No hacer políticas para que todo el mundo, todos los urbanistas se vengan a lo rural, sino simplemente embellecer nuestros pueblos, que sean suficientemente atractivos desde cualquier punto de vista. Me da igual que sea turístico, gastronómico, tecnológico, digital, me da igual. Y deshacer ese mantra. Es decir, que las ciudades sean los pueblos de atracción. Uy, se oye alguien. Bueno, que las ciudades sean los polos de atracción, y que sean capaces de atraer como un imán a cuanta gente empieza a dudar de lo rural, porque hay mucha gente dudando de lo rural. Hay mucha gente joven que duda de lo rural porque no tienen capacidad de desarrollo. No hay esas grandes ventajas que entienden que hay en lo urbano. Así que seamos conscientes de que lo rural por sí mismo debe ser lo suficientemente atractivo por sí mismo, con el esfuerzo que debamos hacer todos los que estamos interviniendo en ese medio, para que los municipios sean capaces de atraer a aquella gente que, bueno, por bajo, por mejor calidad de vida, por un cambio, da igual. Y ya, no digo más. Estoy de acuerdo con él. Venga, saludos. Muchas gracias por tu intervención, Salvador. Efectivamente, vivir en el mundo rural debe ser una opción. No debe ser ni algo que ya no me queda más remedio, ni aquello a lo que te obligan. O sea, no, tiene que ser una opción. Igual que optas por vivir en la ciudad, puedes optar por vivir en el medio rural. Eso es como debería ser. Yo creo que como nos podríamos estar aquí horas y horas hablando de lo que los políticos o las políticas podrían hacer sobre esto, pues yo creo que cada uno, en la medida que podamos, como decía antes Iván, somos los que tenemos que ir haciendo cada uno nuestra parte y lo que nos corresponda. Y el resto pues ya vendrá, si es que viene, claro. ¿Alguien más quiere preguntar? No sé si se me oye ahora. Sí, Albert, sí, se te oye. Pues me quedo quietecito sin moverme ni un pelo, porque como me mueva se va. Venga,
Lamento eso, no me he enterado de la mitad de lo que habéis dicho porque me he quedado sin cobertura, entonces no sé si lo que voy a decir tiene que ver o no tiene que ver con esto. Pero me quedé cuando estabais hablando de lo del tema de correos, que estaba Iván diciendo algo del tema de correos, y hoy ha salido una noticia sobre que Unicaja y otras empresas están denunciando a correos porque no quieren que pongan oficinas bancarias en los pueblos, en las oficinas de correos, porque dicen que les hacen la competencia. Yo propongo una cosa, ahora que Iván tiene sus posibilidades allí en el norte y Salvador pues tiene sus posibilidades en el oeste, en el suroeste, creo que, o centroeste, creo que se pueden hacer unas cosillas, que además es una cosa que ya propongo también en el libro, que son las pequeñas cooperativas rurales, las pequeñas cooperativas económicas o, o centros rurales en los cuales se maneje todo el tema de dinero como eran antiguamente las cajas de ahorros. Entonces eso se puede hacer como cooperativa de crédito muy fácilmente y con muy poca inversión, con que se junten 4 ayuntamientos o 5, podrían hacer un proyecto más interesante. Como no sé si encaja con lo que habéis hablado o no, porque me he quedado a medias, pues lo suelto y si eso, pues bueno, pues bien, y si no, pues lo siento. Venga, muchas gracias. Saludos a todos y todas. Gracias, Albert. Iván. Sí, pues Albert, gracias por sacar el tema. Sí hemos hablado un poquito, yo he sacado el tema de un poco de bancos, pero vamos, hemos hablado un poco. Pero gracias por sacar el tema porque antes he hablado de las eléctricas, he hablado de los bancos y este es un ejemplo claro, ¿no? Los bancos no quieren perder su pastel ni sí quieren cerrar sucursales para tener menos empleados, pero no quieren perder clientes, ¿no? Entonces es una pequeña contradicción. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Albert, en una cosa, que lo que tenemos que hacer muchas veces es recordar cómo funcionábamos antes. ¿Por qué desaparecieron las cajas? Bueno, pues porque aparte de entrar en el mercado especulativo, a los grandes bancos en este país ya cada vez quedan menos. Yo no sé si llegan ya a contarse con una sola mano, no sé si quedarán 4 o 5. No les interesaban las cajas, por esto mismo que estás diciendo. Estas cooperativas existen pequeñas, siguen existiendo pequeñitas. No sé si conocéis la cooperativa y la caja de Ontenient. Ontenient es una pequeñita caja rural que es como lo que está comentando Albert. Perdona, sí, pero no te fíes, o sea, eso es publicidad nada más, son de Teniente y la Cucha. Sí, Mucha publicidad desde que salieron que lo sacó ¿cómo se llama? Bueno, el de la tele. Mucha publicidad, pero luego en realidad en la práctica no son tales. Perdona, que te vale. haya cortado. Sí, es que te iba a comentar por eso. Por eso te iba a decir que siguen manteniendo cierta filosofía de la caja, pero que lo que les pasó a todas y les ha pasado es que entraron en un mercado especulativo. Es decir, las cajas provinciales querían, hay una teoría en lo que es la economía keynesiana, que es que o creces o mueres. Y esa filosofía es la que se llevó también a las cajas provinciales que tenían que crecer y para poder crecer, que tenían que entrar en mercados especulativos, que tenían que tener clientes fuera de su propia provincia. Si tú solo te manejas y si tú solo construyes lo que son una caja rural o lo que es una cooperativa rural alrededor de los intereses por los que nacieron, que al final era coger el dinero de los del territorio para financiar proyectos en el territorio, eso seguiría funcionando. Y tendríamos un montón de cajas rurales siguiendo en este país funcionando. Pero como se crearon los mercados especulativos y todas las cajas rurales entraron en los mercados especulativos, entraron en todo esto que estamos hablando. Algunas desaparecieron y otras están subsistiendo, que siguen siendo cajas, pero con ciertas dificultades en lo que estamos comentando. Si volviéramos a filosofías que una cooperativa rural de lo que comentas no deja de ser esas cajas rurales antiguas, que si os acordáis antes las cajas rurales eran no eran ni provinciales, eran territoriales. La caja rural de Álava, de Vitoria, de tal, de la zona donde yo vivo, ¿no? Luego se fueron uniendo y al final han acabado siendo un banco, ¿no? Pues esa es la realidad. Y el tema es que hay muchas dificultades, igual que están poniendo las eléctricas, los bancos están poniendo muchas dificultades para lo que es las generaciones de cooperativas
de este tipo, ¿no? Es decir, que el dinero salga fuera de sus bancos. Lo están haciendo también con transacciones directas, como pueden ser los tokens, que habréis oído hablar de las bitcoins y de todo esto, y está ocurriendo con esto. Y les está ocurriendo a la banca ética. Es decir, yo os diría más que están las cooperativas rurales, pero existen también cooperativas como Fiare o bancas como Triodos que sí miran desde estos valores, desde la justicia social, desde la dignidad humana, desde la transparencia, de que no se meten en mercados especulativos, de que no te ofrecen fondos de inversión, que no sabes en dónde se va a meter ese dinero y ese dinero va para financiar guerras y financiar armamento. Y como te dan un 0,5% más que otros fondos, pues lo meto en ese, ¿no? Y me da lo mismo lo que hagan con mi dinero. Yo creo que lo que tenemos que ser también conscientes, ya sea desde el mundo rural o desde el mundo urbano, es dónde tengo mi dinero, dónde lo deposito. Y vuelvo aparte de lo del principio que hemos hablado. Nuestros pequeños gestos marcan el mundo en el que queremos vivir, el cómo compramos, el dónde pongo mi dinero, el cómo me muevo. Todo eso es lo que lo define. Y ahí viene el poder transformador de cada uno de nosotros, ¿no? Y en el tema de la banca voy a lo mismo, ¿eh? Existe la bolsa social. Existe la bolsa social que os invito a entrar, que es para las financiaciones de proyectos que tienen impacto social y se hacen inversiones de ese tipo. Existe el crowdfunding, existen otras modalidades de lo que es la financiación. En este país la financiación solo se mira por el préstamo, no se mira por más sitios. Siempre tengo que financiar un proyecto, me voy a pedir un préstamo al banco. En otros países, para que nos hagamos idea, en España viene a suponer la financiación de las empresas y de los proyectos. Los bancos suelen suponer entre un 80 y un 85% de la financiación del proyecto. En otros países, como Estados Unidos, incluso como Inglaterra, la financiación por créditos bancarios no supera el 30%. ¿Esto qué significa? Que hay otras fuentes de financiación que en este país no se están utilizando porque no interesan, porque vuelvo a insistir en lo mismo y a lo mejor es que hoy me he levantado, me voy a acostar muy reivindicativo, pero en este país entre las eléctricas y los bancos coartan mucho las posibilidades de trabajar y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, existen otras fuentes de financiación a las que se pueden acudir desde el crowdfunding o desde otras, ¿no? Y en el mundo energético lo mismo. Para que nos hagamos idea, lo que es temas de autoconsumo y comunidades energéticas, que pueden ser parecidas a lo que son las cooperativas rurales financieras que estábamos comentando al ver, lo que son las comunidades energéticas de que puedas tener y autogestionar tu propia energía, eólica, solar, etcétera. En este país estamos hablando de que como mucho llegaremos a 10 comunidades energéticas que ya estén funcionando realmente. En Alemania hablamos de más de 10.000 y más de 15.000 comunidades energéticas que tienen su propia energía y que tienen y están empoderados energéticamente. Ellos son proconsumidores, es decir, producen y consumen su propia energía, mientras que en este país se ponen muchas dificultades para eso, ¿no? Con lo cual sí tenemos que ser conscientes y desde esa mirada también desde lo personal, ¿no? Iván, muchas gracias por haber explicado todo esto. Yo creo que es un tema que da para muchísimo. Creo que un día podríamos hablar de todo esto, pero se nos acaba el tiempo y tenemos a María que quiere preguntarte alguna cosa. María, por favor, cuando quieras. Hola, gracias Raquel, gracias Isabel y Iván. Bueno, es que ha seguido hablando y era del tema que yo quería también, ¿no?, abordar, estas nuevas formas de financiación, que incluso la criptoeconomía, cuando hablabas de los tokens, no tenemos ni idea, pero hay toda una posibilidad, ¿no?, a la hora de poder financiar y de poder crear un montón de valor a partir de la colaboración de las personas dentro de las comarcas, ¿no? A nivel comarcal se puede crear un montón de valor a partir, o sea, en estos conceptos. Y son bastante complejos de explicar y de entender porque está teniendo muy mala prensa todo lo que tiene que ver con la economía digital, porque, bueno, no interesa, como tú bien dices, no interesa, porque, claro, eso empodera a las personas por encima de los estados, ¿no? Como tú decías también antes, es mucho más fácil poder dominar una gran masa que empezar a ¿no?, que saber qué hacen un montón de personas en territorios dispersos. Entonces, bueno, un poco al hilo de esto, pues se me ha ocurrido que me encantaría pues invitar a una persona
para hablar de criptoeconomía en las comarcas. Entonces, bueno, ahí lanzo el guante. Ya hablamos, Raquel y Isabel, porque hace un par de semanas participé en unas jornadas en Cantabria en relación a la vivienda colaborativa y participó una persona que planteaba, ¿no?, la forma de financiar estos proyectos a partir de los tokens y de la criptoeconomía. Entonces, pues me ha encantado que Iván haya sacado el tema porque he dicho, ostras, claro, es que podemos traer aquí a Mundo Rural este asunto. Así que muchísimas gracias, Iván, porque estoy totalmente de acuerdo con tu filosofía y con lo que yo me quedo es, y que lo has repetido varias veces, esa palabra que es lo personal, ¿no? O sea, cómo desde lo personal actúas y eres activista en el desarrollo de lo que realmente crees y lo profesionalizas, ¿no? Entonces no tenemos dos máscaras, sino que desde dentro podemos desarrollar lo que creemos y yo creo que esa es una palanca de cambio muy importante dentro del desarrollo del mundo rural. Pues muchas gracias. Quería simplemente comentar esto. Buenas tardes. Muchas gracias, María, por tu intervención y por tu propuesta. Yo creo que es muy interesante, ¿no crees, Isabel? Me parece que sí, efectivamente. Estaba tomando nota y estaba viendo aquí cosas, o sea que sí, me parece interesantísimo. Para la próxima, vamos a ello. No nos faltan temas, ¿eh? La verdad es que tenemos que llenar tantas cosas, pero luego al final siempre nos faltan fechas. Exacto, tú lo has dicho, nos faltan fechas. Bueno, pues si os parece, vamos ya cerrando la sesión. Iván, muchísimas gracias por tu intervención, porque has dado ahí mucha caña, como se suele decir, y creo que es importante romper lo que siempre dice Isabel, esos estereotipos, ese pensamiento, ese miedo y esa manera de pensarlo todo desde lo urbano, ¿no? Y sí que es posible otro mundo y sí que es posible otro mundo en el entorno rural, ¿no? Así es que, pues nada, muchísimas gracias de verdad por tu intervención y muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Si quieres añadir algo más, Iván. Pues nada, agradeceros a vosotras, a Isabel, a la Raquel, a los que han participado, a Albert, a María y a Salvador, que creo que también han participado y así sus intervenciones. Y nada, yo finalizar, si queréis, pues comentando eso, ¿no? Que esto es un camino largo, tampoco las transformaciones son inmediatas. Y no tenemos que perder el aliento en todo ello. Y luego mirar el mundo rural desde ser pioneros en realizar cosas que en el mundo urbano no se hacen. Es decir, ¿por qué no se van a generar temas tecnológicos desde los mundos rurales o nuevos productos o X, ¿no? Es decir, seamos pioneros en el mundo rural y creámonoslo, que desde lo rural se puede construir un mundo mejor, ¿no? Pues muchas gracias, Iván. Eso es un buen mensaje de cierre. Claro que sí, ¿por qué no podemos construir desde lo rural? Fenomenal. Oye, pues yo ya solo me queda emplazaros al próximo día, que es el 20 de octubre, el próximo miércoles, y tendremos nada más y nada menos que a Raquel Sanes, mi compañera. Nos va a hablar de la ciudad al campo, nos va a hablar de cómo dar ese paso de ir desde la ciudad al campo, qué oportunidades ofrece el mundo rural para todos aquellos que queráis dar el paso. En fin, ella ya lleva muchos años trabajando en esto y yo creo que os va a encantar todo lo que ha ido aprendiendo y todo lo que os va a encantar, todo lo que ya ha ido viviendo, además, no solamente aprendiendo, sino viviendo. Así que os espero a todos el miércoles 20 de octubre a las 7 de la tarde, hora española, a todos los que estáis aquí y a todos los que podéis compartir. Muchas gracias, no faltéis. Gracias a todos, no faltéis. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.